El ejemplo 2 de las leyes de Newton nos habla de una mujer que jala su maleta de 20 kilogramos con rapidez constante, formando un ángulo θ con la horizontal, tal como se muestra en la imagen. Acá tenemos la imagen, una mujer que está jalando una maleta, la lleva inclinada. Ella tira de la maleta con una fuerza de 35 newton, es la fuerza que le hace con la mano, y la fuerza de oposición que presenta el piso sobre la maleta es de 20 newton. Hemos visto la fuerza de fricción, esa es la que está ocurriendo acá, una fuerza de oposición de 20 newton. Trace un diagrama de cuerpo libre de la maleta y luego contestar los literales A y B. El A, qué ángulo forma la maleta con la horizontal, y B, qué fuerza normal ejerce el suelo sobre la maleta. Para resolver este problema vamos a hacer un dibujo. Lo primero que nos pide es un diagrama de cuerpo libre de la maleta. Entonces acá está la maleta con las rueditas y la varilla donde es jalada por la mujer. Tiene una inclinación θ, tal como está acá, con respecto al suelo, y vamos a poner todas las fuerzas que actúan sobre ella. Pues la primera, el peso. El peso de la maleta, que siempre va dirigido hacia abajo. Ya hemos visto el concepto de peso y vemos que el peso es el producto de la masa del objeto por la aceleración de la gravedad, masa por gravedad. La otra fuerza es con la que ala la maleta la mujer. Vamos a llamar T, es esta que está acá. Pero esa fuerza respecto a la horizontal forma un ángulo también de θ. Es el mismo ángulo de acá, es el que tiene la fuerza. Entonces aquí vamos a trabajar con las componentes, una componente en X, que es esta, Tx, y una componente en Y, que es esta Ty. Hacer con respecto a este ángulo. La otra fuerza que menciona es una fuerza de oposición. Suponiendo que la maleta se mueve hacia la derecha, la fuerza de oposición va a ir hacia la izquierda. La simbolizamos con F minúscula. Y pues el movimiento es hacia la derecha, pero especifica que es con velocidad constante. Esta es la clave del problema, que la velocidad es constante. Nos hace falta una fuerza acá, por el hecho de estar en contacto con una superficie de la maleta, tiene que aparecer la fuerza normal. Aquí está completo el esquema, que es el diagrama de cuerpo libre, todas las fuerzas que actúan sobre la maleta. Ahora, partiendo de esto de que el objeto se mueve con velocidad constante y en línea recta, entonces el movimiento que tiene la maleta es mru. Y por lo tanto, al hacer la sumatoria de fuerzas, para resolver este problema, vamos a aplicar la primera ley de Newton. Recordando, la primera ley de Newton dice que la sumatoria de fuerzas es igual a 0, siempre y cuando el objeto esté en reposo o se mueva en línea recta con velocidad constante. Ya el ejemplo 1 que hicimos fue el caso en que el objeto está en reposo. Este es el caso en que un objeto se está moviendo, pero con velocidad constante. Significa que no hay aceleración. Entonces la sumatoria de fuerzas es igual a 0. Vamos a empezar con la sumatoria de fuerzas en el eje X y vamos a asumir que toda fuerza que vaya hacia la derecha es positiva. Por consiguiente, las fuerzas que vayan hacia la izquierda son negativas. ¿Cuáles tenemos en X? Pues está la componente de la fuerza tensión, esta Tx, y la fuerza de oposición, que es la fuerza de fricción. Son las únicas dos. Esta por ir a la derecha es positiva, esta por ir a la izquierda es negativa. Y es lo que ponemos acá, Tx menos F. De tal manera que esta componente Tx es la fuerza T por el coseno del ángulo, menos la fuerza de oposición igual a 0. Vamos a despejar el ángulo. Primero pasamos esta fuerza que es negativa al otro extremo positivo. Queda T coseno de θ igual a F. Ahora la T va a pasar a dividir. Coseno de θ es igual a la fuerza de oposición entre la fuerza aplicada por la mujer. Pero lo que andamos buscando es el ángulo θ. Entonces aplicamos el coseno inverso del cociente F entre T. Ese va a ser nuestro ángulo θ, el coseno inverso de la fuerza de oposición entre la fuerza aplicada. Como ya las conocemos de los datos, la fuerza de oposición dice que es 20 newton y la fuerza que aplica la mujer 35 newton. Sustituimos acá y al hacerlo con la calculadora, el coseno inverso de este cociente nos da 55.15
grados. Ese es el ángulo que está formando la maleta con la horizontal. Ya hicimos nuestro diagrama de cuerpo libre y hemos contestado el literal A encontrando el ángulo. Ahora el literal B nos pide la normal, esta. Para eso tenemos que hacer sumatoria de fuerzas en Y. Y observemos quiénes están en Y. En Y está la normal apuntando hacia arriba, el peso apuntando hacia abajo y la componente en Y de la fuerza apuntando hacia arriba. Hagamos el recuento, las que van hacia arriba son TY y la normal y la única que va hacia abajo es el peso. Entonces hacemos sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, positivas las que van hacia arriba, dijimos que las que van hacia arriba son la normal y la componente en Y de la fuerza. Entonces TY y la normal positivas y el peso negativo. Y lo ponemos acá, la normal positiva, la componente en Y positiva y el peso negativo. N más TY menos MG igual a 0. Vamos a despejar la normal, que es la que andamos buscando. La normal va a ser igual a masa por gravedad menos TY. Y TY recordemos que es T por el seno del ángulo. Ya conocemos la masa, conocemos la gravedad, ya conocemos la fuerza y ya conocemos el ángulo también. Sustituimos todos esos valores. La normal va a ser igual a 20 kilogramos, que es la masa, por 9.8 metros por segundo cuadrado, que es la aceleración de la gravedad, menos 35 newton, que es la fuerza aplicada, y el seno de 55.15 grados. Hacemos esta operación y esta y obtenemos de 20 por 9.8, 196.0 newton, y de 35 por el seno de 55.15, 28.7. Hacemos la resta acá y tenemos que la fuerza normal que está ejerciendo el suelo sobre la maleta es de 167.3 newton. Y aquí ya tenemos resuelto nuestro problema. Lo importante es recordar cuándo aplicar la primera ley de Newton. En el ejemplo 1, objeto en reposo. En este ejemplo, cuando el objeto se mueve con velocidad constante en línea recta. No olvidar eso. Hasta aquí nuestro ejemplo